Muy buenos días, estamos aquí en la grabación de la clase número 17 de inglés para los estudiantes de sexto de básica. Vamos a empezar, no sin antes recordarles que este icono nos permite conocer cuándo debemos pasar el contenido a nuestro portafolio. Bien, en la clase anterior nosotros vimos los adverbios de cantidad, ¿verdad? Adverbios de cantidad, perdón. Nos indicaban cuándo se debía usar, si eran sustantivos contables o eran sustantivos no contables. Esta tabla la vimos en la clase anterior. Como pueden ver, aquí no está el icono de pasar, por lo tanto no deben pasarla de nuevo. Simplemente es para hacerles un recordatorio. Recordemos que, por ejemplo, el adverbio many era para sustantivos contables, el adverbio much para sustantivos no contables, el adverbio some para ambos casos, el adverbio a few para sustantivos contables, el adverbio a little para sustantivos no contables y el adverbio a lot of que se utiliza en ambos casos. Bien, ya recordamos lo que vimos en la clase anterior. Entonces, ahora sí estamos listos para el contenido de la clase de hoy. Aquí ya empezamos a pasar, como pueden ver, y vamos a ver las preguntas que se realizan para averiguar información sobre los adverbios de cantidad. Utilizamos dos preguntas, how much y how many. Si recordamos, much era para sustantivos no contables y many para sustantivos contables. En el caso de las preguntas es lo mismo. Much, o en este caso how much, se utiliza cuando tenemos sustantivos que no son contables. Aquí tenemos dos ejemplos. La pregunta comienza con esta parte de aquí, how much. En este caso, how much cereal do you want? ¿Qué tanto cereal quieres? Sería más o menos la traducción. Y la respuesta, pues, será utilizando adverbios de cantidad, pero obviamente de sustantivos no contables, porque estamos utilizando how much. En el caso de esta pregunta, pues, una respuesta es I want a little cereal. Quiero un poco de cereal. No estoy especificando porque recordemos que es un sustantivo no contable. El siguiente ejemplo nos dice, how much salt do you want? ¿Qué tanta sal quieres? Y la respuesta pues es similar a la anterior. Nos dice I want a little salt. Quiero un poco de sal. No especifico cuánto porque recordemos que la sal es un sustantivo no contable. Bien, sabiendo eso, vamos a hacer una pequeña práctica. Consiste en completar las oraciones. Tenemos aquí la pregunta y lo que tenemos que hacer es escribir la oración de la respuesta. ¿Con qué adverbio? Con los adverbios que tenemos aquí entre paréntesis. Vamos a empezar. Tenemos aquí la pregunta 1. Vamos a ir en este orden, aquí y luego acá. Nos dice, how much sugar do you want? ¿Cuál sería la respuesta si tenemos aquí el adverbio little? ¿Cómo empezamos? Me está preguntando a mí, por lo tanto empiezo con I. Luego del I viene el verbo. En este caso estamos utilizando el want, utilizo el mismo verbo, I want. Luego utilizaría el adverbio, que es a little, y finalmente el sustantivo, que en este caso es sugar. Por lo tanto, la respuesta sería I want a little sugar. Quiero un poco de azúcar. Siguiente oración, siguiente pregunta. Nos dice, how much flour do you have? Vemos que el verbo ha cambiado, ya no es want, es have. Y el adverbio también ha cambiado, ya es a lot of. Recordemos que a lot of se utiliza en ambos casos. Nos dice, how much flour do you have? ¿Qué tanta harina tienes? ¿Cuál sería la respuesta utilizando este adverbio? Recordemos, va primero el I, luego el verbo que en este caso es have, luego a lot of y finalmente el sustantivo. Por lo tanto, la respuesta sería I have a lot of flour. Tengo mucha harina. Siguiente pregunta. Nos dice, how much rice do you want? ¿Qué tanto arroz quieres? ¿Con qué adverbio tenemos que responder? Tenemos que responder con some. Recordemos que el some se utiliza para ambos casos, así que es correcto. How much rice do you want?
¿Cuál sería la respuesta? Rápidamente, I want some rice. Quiero algo de arroz. Siguiente pregunta. How much water do you have? ¿Qué tanta agua quieres? No, perdón, ¿qué tanta agua tienes? Utilizando el adverbio a lot of es I have a lot of water. Siguiente pregunta. How much milk do you have? I have much milk. Y la última pregunta. How much tea do you have? Sería I have a little tea. Bien, hemos resuelto estas preguntas utilizando los adverbios de cantidad y respetando los verbos que están en las preguntas. Vamos ahora con el how many. El how many se utiliza al igual que el anterior para hacer preguntas, en este caso usando sustantivos contables, algo que se pueda contar efectivamente. Tenemos aquí un par de ejemplos. Nos dicen, how many books do you need? ¿Qué tantos libros necesitas? Y la respuesta, como en este caso sí se puede contar, puedo especificar un número o puedo utilizar un adverbio de cantidad. Este caso nos dice, I need 3 books. Necesito 3 libros. En la siguiente pregunta nos dice, how many birds do you see? ¿Cuántas aves vistes? La pregunta, ¿cuántas aves viste? Entonces la respuesta sería, I see a few birds in the sky. Vi unas pocas aves en el cielo. Unas pocas, a few, es un adverbio que se utiliza para sustantivos contables, así que está correcto el uso. Vamos a hacer la práctica al igual que la anterior, en este caso utilizando sustantivos contables. Del mismo orden, vamos así y luego iremos con las acá. La oración nos dice, la pregunta, how many bugs do you see? ¿Cuántos botes viste? Con el adverbio some, I see some bugs. Como vemos aquí. Siguiente pregunta, how many balloons do you need? ¿Qué tantos globos necesitas? Y la respuesta pues nos está dando un número directamente. Por lo tanto, yo pondría I need 5 balloons. Necesito 5 globos. Siguiente pregunta. How many comets do you see? ¿Cuántos cometas ves? Utilizando la abreviación, la respuesta sería I see a few comets. Veo unos pocos cometas. Siguiente pregunta. How many jackets do you need? ¿Cuántas chaquetas necesitas? Nos piden responder con un número, en este caso 4. La respuesta sería I need 4 jackets. Siguiente pregunta nos dice how many discs do you have? ¿Cuántos discos tienes? Tenemos que responder utilizando un número otra vez. Por lo tanto, la respuesta sería I have 9 discs. Y la última pregunta nos dice how many pens do you need? Tenemos que responder utilizando a lot of. La respuesta sería I need a lot of pens. Recordemos que lot of tiene un uso doble, tanto para contables y no contables, así que es correcto. Y bien, hemos visto aquí el uso de estas palabras que nos indican para usarse con sustantivos contables y no contables. Ahora vamos a ver un poquito de estos del uso de verbos en gerundio y en infinitivo. Aquí nos dice que usamos el gerundio. ¿Y qué es el gerundio? Pues es el verbo más la terminación ing o ing. Y también podemos usar el infinitivo, que básicamente es el verbo base, es decir, el to más el verbo, después de los siguientes verbos. De los siguientes verbos, digamos, de tipo auxiliar. ¿Cuáles son esos verbos? Continue, hate, like, love, prefer y start. Continuar, odiar, gustar, amar, preferir, comenzar. Después de estos verbos podemos usar ya sea el gerundio, es decir, el verbo con la terminación ing, o el verbo en su forma base o el verbo infinitivo, que es el verbo, digamos, el to más el verbo. Tenemos aquí en ejemplo, en continue. Podemos poner con infinitivo o con el gerundio que es ing, como podemos observar aquí. They continue smoking. Es el verbo smoke más el ing.
continue smoking. O podemos responder con el verbo to, con el auxiliar to más el verbo. En este caso sería they continue to smoke. Ambos casos son correctos, ambos son válidos. Puede usar uno o puede usar el otro. Lo mismo acá, después de hate nos dice, do you hate working on Saturdays? O podemos también plantear esta pregunta así, do you hate to work on Saturdays? Y el significado es el mismo, está preguntando lo mismo. ¿Odias trabajar los sábados? Esa es la pregunta. Entonces, en ambos casos significa lo mismo. Después del verbo like, nos dice, I like swimming, el verbo en ing, o el verbo en infinitivo, I like to swim. Me gusta nadar. Siguiente, después de love, recordemos que aquí está en tercera persona, por eso está la S. She loves painting, o utilizando el verbo infinitivo, she loves to paint. Siguiente, prefer, nos dice, Pat prefers walking home, o podemos poner Pat prefers to walk home. Pat prefiere caminar a casa. Ambos casos significan lo mismo. Y finalmente, luego del verbo start, un ejemplo, they start singing o they start to sing. Ellos empezaron a cantar. Significan lo mismo en ambos casos. Vamos a hacer una pequeña práctica. Vamos a cambiar a infinitivo o a gerundio según el caso. Tenemos la primera oración. Nos dice, Miriam loves watching TV. ¿En qué está? ¿En gerundio o en infinitivo? Está en gerundio porque está con la terminación ing. Entonces, ¿qué tenemos que cambiar? Tenemos que cambiar a infinitivo. ¿Cómo sería? Sería Miriam loves to watch TV. Siguiente oración nos dice I prefer to walk to school. Está en gerundio o en infinitivo. En este caso está en infinitivo. Hay que cambiar los gerundios, es decir, con la terminación ing. Por lo tanto, quedaría I prefer walking to school. Siguiente oración nos dice My father hates to smoke. Está en infinitivo. Hay que cambiar los gerundios. My father hates smoking. Y por último tenemos My sister continues to study. Está en infinitivo. Hay que cambiar los gerundios. Por lo tanto, sería My sister continues studying. Bien, aquí hemos aprendido a diferenciar el gerundio y el infinitivo. Vimos que su uso es válido en ambos casos. Ahora sí, tenemos listos nuestro deber, que consiste en dos partes. La primera es la escritura de preguntas con how much o how many. Normalmente nosotros respondemos las preguntas. En este caso la pregunta ya está respondida. Lo que hay que hacer es escribir mejor dicho, la respuesta ya está. Lo que hay que hacer es escribir la pregunta. Tenemos aquí en rojo un ejemplo. Esta es la oración. There is some bread in the kitchen. ¿Cómo sería la pregunta a esta respuesta? Sería how much bread is there in the kitchen. Siguiendo este ejemplo, tienen que resolver, mejor dicho, las preguntas que corresponden a estas oraciones, dándose cuenta de qué, de que sean sustantivos contables o no contables. Si son contables, se utilizan el how many, y si son no contables, el how much. Y la segunda parte del deber es completar estas oraciones utilizando estos verbos: painting, eating, love y hate. ¿Cómo yo sé en qué parte va? Pues tengo que saber el significado de lo que dice aquí para poner el verbo que más se acople al significado de la oración, dándole un sentido. Bien, entonces esa es la clase de hoy junto con el deber. Recuerden que este deber no tienen que enviarlo por ningún medio, tienen que archivarlo en su portafolio para su posterior revisión cuando se solicite. Dicho esto, finalizamos esta clase de hoy. Nos veremos en una nueva ocasión con un tema diferente de la asignatura.